Como nuestro hermano Paul leyó anteriormente, a la parábola que esta tarde vamos a tratar o vamos a explicar, se trata de los obreros de la viña. La misma palabra en sí encierra lo que todos tal vez sabemos. En un viñedo o en una granja o en un pueblo te necesitan trabajadores. Y si recordamos nosotros, en esta tarde vamos a ver quién era el que salió a buscar a sus obreros, quién representa la viña, y también vamos a descubrir cuál es el evangelio a que nos invita a nosotros seguir perseverando en esta tarde. Por lo tanto, la palabra, si ustedes se recuerdan, la parábola es que leyó, como dije anteriormente, nuestro hermano Pablo. Esa es una parábola de mucho aprendizaje para todos, pero quiero mencionarles que esta parábola en particular fue narrada por el mismo Jesús a sus discípulos. Recordemos que cuando Jesús predicaba aquí en la tierra, lo hacía a través de parábolas. Pero ¿qué es una parábola? O tal vez ustedes se preguntan, o yo mismo me pregunto, ¿qué es una parábola? Pues quiero comentarles que una parábola es una historia de una vida cotidiana que Cristo narraba, pero que contienen grande enseñanza espiritual. Cada parábola encierra un porqué y un por cuándo. Si vemos, todas las parábolas tienen un propósito, y el propósito es acercarnos a Jesús, acercarnos a Cristo, nuestro Redentor y Salvador. Para analizar un poco, el contenido inmediato de cada parábola, como les dije anteriormente, tiene un porqué y un por cuánto. Les invito a que vayamos a ver un ejemplo que Jesús les dio a sus discípulos en un capítulo anteriormente. Es el capítulo 19, en los versículos 16, cuando Jesús se acerca y tiene una conversación con el joven rico. ¿Se recuerdan ustedes de esa conversación? Dice más que todo en el capítulo 19 de San Mateo, vamos a ir al versículo 20, que dice, cuando el Señor le dice a aquel joven que se acercó a platicar con él, y que el joven estaba un joven rico, tenía muchas propiedades, tenía muchos bienes, pero había algo que a él le molestaba. Había algo que él se sentía vacío, y por lo cuanto se acerca a Jesús y le pregunta, ¿qué es lo que yo debo hacer para poder servirte, o para poder yo sentir esa paz, para poder sentirme tranquilo, para poder yo sentir la presencia de tu Espíritu? Jesús le dijo, ¿tú obedeces los mandamientos? Él le dijo, sí, todos los obedezco. Al final, todo lo que este joven hacía era bueno ante los ojos de Dios, ante los ojos de Jesús, pero había algo que él no quiso obedecer cuando le dijo, vende todo lo que tienes, repártelo a los pobres, ven y sígueme. Ahí fue algo que culminó o dio un golpe fulminante al joven, que dijo, ¿cómo yo voy a vender las propiedades que yo tengo? ¿Cómo yo me voy a deshacer de todo lo que tengo, regalárselo a las personas y luego te voy a seguir, Jesús? Entonces, nomás dio la vuelta, dice la palabra del Señor, y se fue triste, se endureció. El joven rico tenía muchos bienes materiales, y a él se le hizo difícil desprenderse de lo material para poder seguir a Jesucristo. ¿Cuántas veces nosotros nos aferramos a lo material y de repente viene un desastre natural y lo perdemos todo? En esta conversación entre el joven rico y Jesús, analizamos que en muchas ocasiones el materialismo nos esclaviza y no nos permite, o mejor dicho, no nos deja tener una amplia visión y analizar nuestra propia salvación espiritual. Entiéndase también que cuando alguien es fiel al Señor y recibe bienes, es porque es la voluntad de Dios. Quiere decir que debemos ser siempre agradecidos y estar en comunión con Cristo Jesús. Recordemos que Él nos invita a que seamos conscientes y que tengamos prioridades ante todo, y que nos decidamos a seguirle y hacer su santa voluntad. Pero vamos al mismo capítulo 19, pero en el versículo 30, vamos a comenzar con el versículo 29, donde hay una conversación que le hace uno de sus discípulos, y aquí la lectura lo compara como el discípulo más preguntón. ¿Ustedes saben quién era el discípulo más preguntón entre los 12?
Jesús tenía 12 discípulos, pero siempre había uno que siempre le hacía preguntas para todo. Pedro, correcto. Pedro es catalogado como el discípulo más preguntón. Y si ustedes se recuerdan, dentro de cualquier congregación o dentro de cualquier cosa, siempre hay una persona sobresalida. Mi esposa dice una gente metida. Pero yo digo, bueno, a veces cuando uno pregunta es por algo, ¿verdad? Entonces, y si vemos nosotros el ejemplo de Pedro, que Pedro comenzaba a preguntarle, a veces preguntaba cosas incoherentes, pero era a lo que la palabra del Señor nos llevaba, era como para darle una abertura para comenzar a que Jesús se les explicara con parábolas, porque las parábolas, si se recuerdan, son métodos que Jesús usaba para enseñar más fácilmente a su pueblo. Entonces, y le dice, mira, nosotros lo hemos dejado todo por seguirte. Le reclamó Pedro, ¿y qué ganamos con eso? Les aseguro, respondió Jesús, que en la renovación de todas las cosas, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono glorioso, ustedes que me han seguido también se sentarán en los 12 tronos para gobernar a las 12 tribus de Israel. Y todo el que por mi causa haya dejado hermanos, hermanas, padre, madre, hijos, terrenos, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Pero muchos de los primeros serán últimos y muchos de los últimos serán los primeros. Palabra de Dios. Aquí se está hablando de prioridades en nuestra vida. Recordemos que no se está hablando sobre dejar literalmente a nuestra familia, porque tenemos que saber que Dios no es deudor de nadie, y si algo ellos deben esperar como pago, tendría que ser el acuerdo a la soberanía de Dios, y no a lo que ellos debían estar esperando por haber decidido servir a Cristo. Pero en contexto, ¿qué fue lo que Pedro dejó? Ustedes se recuerdan que Pedro era pescador. ¿Cuál era el oficio de él? Bueno, anteriormente lo dije que era pescador, pero él dejó las redes. No dejó las redes sociales como hoy en día, sino que dejó las redes. Cuando Cristo lo llamó, le dijo, tú ahora en adelante vas a ser pescador de hombres. Y a eso es que la palabra del Señor nos está invitando, a que seamos pescador de almas. Meditemos por un momento, ¿qué estamos haciendo como miembros o como iglesia? ¿Estamos pescando almas para el Señor? Asimismo, queridos hermanos, esta parábola de los obreros de la viña nos enseña a ser pescadores de almas. Recordemos que Dios tiene propósitos para cada uno, no solamente es solamente de escuchar su voz y así podremos seguir su llamado. Dentro de nuestra iglesia tenemos muchos ejemplos a los cuales nuestro Señor nos muestra el trabajo de cada hermano o hermana para la gloria y la honra de nuestro Señor. Volviendo al tema de esta parábola, analizaremos quién era este hombre que salió a buscar obreros. Se nos habla de un padre de familia, dueño de un viñedo que salió a la plaza del pueblo a buscar obreros. ¿Cuántos de nosotros vemos ahora en día que siempre hay jornaleros esperando ser contratados? Lo podemos ver en las esquinas, los podemos ver en plazas grandes que ellos están esperando. En el tiempo antiguo, en el tiempo de los judíos, la jornada de trabajo comenzaba a las 6 de la mañana y terminaba a las 6 de la tarde. Eran 12 horas que los jornaleros eran contratados para trabajar en cualquier lugar. A ellos se les pagaba un denario por día. Un denario era un pago justo, en el cual ellos al finalizar recibían ese pago, se iban a comprar la comida y llevaban ese denario o ese salario, les alcanzaba para sostener a una pareja de hasta 5 personas. O sea, que era justo el salario. Hoy en día, el salario mínimo no nos alcanza para mantener 5 personas. Tendríamos que tener 2 trabajos para nosotros poder llevar el sustento a nuestra familia o a nuestra casa. Pero en el tiempo de los judíos, en el tiempo de antes, Dios hace la comparación acá, que un denario era algo extraordinario. En parábolas anteriormente, la pastora Yolanda lo ha explicado y la pastora Jennifer en los programas que nosotros tenemos radiales, cuánto era en sí un denario comparado a los talentos. Luego dice, pero aquí vamos a ver que el Señor salió a buscar. Por favor, pongamos a las horas. Si ustedes se recuerdan que el Señor, dueño de la viña, salió a buscar obreros en diferentes tiempos, en diferentes horas.
El dueño de la viña salió a las 6 de la mañana. El día, como dice la Sagrada Escritura, el día de una persona, o el tiempo como de una persona, lo voy a leer para que no se me vaya a olvidar, como dicen, ¿verdad? Es de un día de trabajo, podemos decir, la vida de un ser humano es como un día. Nacemos a las 6 de la mañana y morimos a las 6 de la tarde. Comparado un día de trabajo, para compararles lo que el dueño del viñero, las horas y en los momentos en que él fue a buscar a sus obreros. Con los únicos que él hizo un trato de pagarles un denario fue con los primeros que él contrató a las 6 de la mañana. Con ellos, no con nadie más. A los otros les dijo que les iba a dar un salario justo. Y ellos esperaban lo que fuese necesario. Tal vez dijo, no sé, pero ellos nunca pensaron que les iba a dar un denario. Porque el denario era para las personas que comenzaban a trabajar desde las 6 de la mañana. Ahora la pregunta que nosotros tenemos, ¿pero qué significan las horas? ¿Qué significan los horarios? Como ya les dije anteriormente, que la vida de un ser humano es como un día. Vamos a analizar qué es el salir a las 6 de la mañana. A las 6 de la mañana Jesús sale comparado con el dueño de la viña a buscar obreros. Tenemos un ejemplo nosotros en las Sagradas Escrituras, a quién se le buscó a las 6 de la mañana. Por un ejemplo, tenemos a Juan el Bautista. Juan Bautista fue llamado a servir al Señor a las 6 de la mañana, aun cuando estaba en el vientre de su madre. Se recuerdan que Zacarías era sacerdote y estaba casado con Elizabeth y no podían tener hijos. ¿Cuántos de ustedes o cuántas personas han nacido en hogares cristianos? A esas personas el Señor los ha llevado o los ha llamado a trabajar en su viña a las 6 de la mañana. Tenemos otro ejemplo cuando el dueño del obrero de la viña salió a las 9 de la mañana. A las 9 de la mañana es cuando sale a buscar jóvenes. En mi caso, yo conocí al Señor a través de un retiro espiritual a mis 15 años. Pero en la Biblia también tenemos un ejemplo. A quien Dios fue a buscar cuando aún era joven. ¿Tienen algún ejemplo ustedes de casualidad? ¿Se recuerdan de Saulo de Tarso? Saulo de Tarso, yo pensaba a través de esta lectura que Pablo, ya cuando se convirtió hacia el cristianismo, ya era mayor. Y dice la palabra de Dios que no, porque en Hechos 7:57 dice que cuando estaban apedreando a Esteban, el primer mártir de la fe, las ropas las pusieron a los pies de un joven. Y ese joven era llamado Saulo de Tarso. En el capítulo 9 del mismo Hecho de los Apóstoles, versículo 1, vemos nosotros la conversión que tiene Pablo. O sea, que pasaron lapsos, porque después que Pablo vio el martirio de Esteban, fue a buscar cartas para perseguir a los cristianos y llegar a las sinagogas y asesinarlos. Ahí comienza Jesús a través de un rayo de luz, lo doblega y le hace y lo llama. Pero hay algo muy importante, cuando Pablo le dice, Señor, Señor, él acepta y él recibe el don de que Dios lo está llamando. Y lo está llamando para servir. Porque a cada llamamiento que Dios está haciendo, acá en las palabras del Señor, vemos que es para que nosotros vayamos a servir. Jesús nunca llama a un cristiano para que esté sentado, dice la palabra del Señor. Nosotros tenemos el don de poder llevar la palabra del Señor, de poder llevar el evangelio. Pero me pregunta ahora, ¿sabrán ustedes también dentro de la Biblia que cuando el dueño de la viña salió a buscar a eso de las 12, que representa entre la madurez y la vejez, entre las 12 y las 3, eso representa la vejez y la madurez y la vejez, ya estamos hablando de los 40 años en adelante. Dentro de la historia de la Biblia también tenemos a alguien que fue llamado entre esa edad.
Yo tengo 45 años, o sea, ya estoy para lo que la Escritura dice, ya como de los cuarentones para allá, es ya la madurez, pienso. Pero antes eran jóvenes, ahora también nosotros de los 40 hasta los 50 nos creemos jóvenes, pero ya tenemos que, ¿verdad? Porque si usted es joven, si usted siente su espíritu, para el Señor no importa qué edad usted tenga, porque el Señor lo va a llamar y lo va a lanzar. Y ustedes ven acá, nosotros tenemos un muchachito tenemos a Nicolás, que Nicolás desde pequeño ha emprendido y va conociendo la enseñanza del Señor. Es un ejemplo que sus padres le están dando para que él vaya aprendiendo. Un día lo vamos a tener mediante el Señor dando una prédica y él tal vez va a decir o se va a recordar, yo comencé de pequeño porque me llevaban a la iglesia, gloria a Dios, ¿verdad? ¿Algún ejemplo de alguien a quien Dios haya llamado entre la madurez? ¿Se recuerdan de Moisés? Moisés vivió 40 años junto al faraón porque fue adoptado por la hija del faraón y vivió con ellos 40 años y fue desterrado, fue huyendo por salvar a un judío de un egipcio, del maltrato de un egipcio. Y llegó y se fue por el desierto hasta que llegó a un lugar o un terreno y encontró ahí a quien iba a ser su suegro, Yetro. ¿Se acuerdan? Se viene a la mente cuando lo encuentra y él tiene el matrimonio con su hija Séfora, la primera hija de Yetro. Se casa con su hija Moisés y vive con ellos, trabajando con ellos 40 años. Él huye de 40 años, se va del pueblo del faraón y se va para el desierto y en el desierto permanece 40 años. A esta altura él ya tiene 80 años. A los 80 años Dios lo llama a través de una zarza ardiente y le dice, cuando él se está acercando, porque él ve que no se consume, que esa zarza estaba ahí pero no se consume. Entonces él se va acercando y ahí el Señor lo detiene y le dice, alto, quítate las sandalias porque el lugar que tú pisas santo es. Y ahí le manda y le da una orden, pero Moisés le dice, ¿qué quieres que yo haga? Ustedes fijan, todos preguntan, ¿qué quieres que yo haga? Como es Pablo, por ejemplo, cuando fue convertido, Pablo también le hizo la pregunta al Señor, ¿qué quieres que tú haga? Y es cuando lo mandó que se fuese a hospedar a una casa. Y alguien lo ayudó porque él no podía ver. Y ahí llegó Ananías a ponerle las manos para poder ser liberado y limpiado. Y fue limpio y comenzó él a buscar almas. Y ya no las perseguía, sino que se daba para que el Señor a través de él fuesen convirtiéndose. De la misma manera, Dios usa a Moisés a los 80 años para que Moisés libere a su pueblo de Egipto. ¿Cuántos años estuvo el pueblo del Señor, el pueblo de Israel en el desierto perdidos? Porque fue los 40 años que estuvieron perdidos para poder llegar a la tierra prometida donde fluía la leche y miel. 40 años. 40 años que lucharon ellos para poder ser liberados. Y llegaron ellos a la tierra prometida. A esta altura, si hacemos memoria, Moisés salió de Egipto a los 40. Llegó, trabajó con su suegro Yetro, otros 40, o son 80. Conoció a Jesucristo, a Dios a los 80 años y ayudó a liberar a su pueblo por otros 40 años. O sea que a la edad de 120 años podemos darnos cuenta que Moisés murió. Duró. Estuvo predicando, estuvo luchando para poder sacar a su pueblo de la esclavitud del faraón. Vamos bien. ¿Alguien más cree usted que en la Biblia encontramos un tema cuando el dueño del viñedo salió a las 5 de la tarde a buscar obreros? Pero vamos a repasar un momento. Dios llama a las personas o las lleva cuando son niños. A muchos tal vez los ha llevado a casas cristianas y nacieron bajo hogares cristianos. Eso es a las 6 de la mañana cuando Cristo lo llama a usted para que usted sirva y usted conoce el Evangelio. A muchos dicen, yo conozco, porque yo nací, mi papá era pastor o mi mamá era pastora o viceversa. Luego la juventud, lo encuentra la juventud, lo comienza a llamar y así sucesivamente.
¿A cuántos tal vez de acá que estamos aquí reunidos en esta tarde, Dios nos ha llamado en diferentes horarios? Tal vez los llamó a las 6, nos ha llamado a las 9. Ahora estamos en el momento que nos ha llamado a las 12 y a las 3 de la tarde. Y para nuestros hermanos tal vez que están en sus casas, también es la pregunta, ¿a qué edad Cristo lo llamó? ¿A qué edad Dios lo ha llamado? O si no lo ha llamado, es para que usted comience a abrir su corazón y le dé la bienvenida a Cristo y comience Cristo a sanar su corazón. Así como sanó el corazón de Pablo, así como levantó a través de Juan el Bautista, porque Juan Bautista estaba preso, pero tuvo que venir Cristo a predicar el Evangelio, porque él decía, Juan el Bautista estaba anunciando que alguien más iba a venir a predicar el Evangelio, y Cristo, Jesús, Dios tuvo que hacer presencia a través de su Hijo para poder nosotros ser y conocedores de la palabra del Señor. Okay. Ahora, ¿a quién salió a buscar el Dios para ustedes ya al atardecer? Ya viejito, como dicen muchos. Porque si vemos que a Moisés lo encontró, lo llamó a los 80 años, ¿quién creen ustedes que pudo haberlo llamado ya, como quien dice, ya cuando, ya para morir? ¿Tienen algún ejemplo? ¿No? Ok, vamos a ver el último llamado de que Jesús hizo, es Nicodemo. ¿Se recuerdan de Nicodemo? Un chiquito que tuvo que subir, dice hermana María, un chiquito que tuvo que subir, un pequeño, esa palabra, que un pequeño que estaba en un árbol. Y una vez la pastora Jennifer habló de Nicodemo. Y Nicodemo también, ¿qué fue lo que hizo? Se bajó inmediatamente, porque muchos nos vamos y los escondemos. Tratamos de escondernos cuando nos hablan de la palabra del Señor, nos escondemos, decimos no queremos escuchar la palabra del Señor. No queremos, a veces nos hacemos los duros. A veces nos hacemos que no queremos recibir el mensaje de Cristo porque sentimos el compromiso. A muchos nos llama el Señor, como les dije, a mí me llamó a los 15 años. Pero de entre eso hay procesos y procesos dentro de la vida. Pero Dios no se va de sus corazones. A veces los que los alejamos somos nosotros. Pero Jesús nunca se aleja de nosotros. El Señor siempre está dispuesto para que nosotros le abramos nuestros corazones. Para que nosotros vengamos dispuestos, contritos, para sentirnos, a sentirnos cerca de Cristo. Pero entre que hablamos de Nicodemo, voy a hablarles algo que es el Evangelio. Más que todo, ¿a qué nos invita el Señor en esta tarde? El Evangelio es creer que Cristo es Dios, que dejó el cielo, se hizo hombre, nació de una virgen en un pesebre, creció, fue a una cruz, cargó nuestros pecados, llevó nuestra maldición, murió por nosotros para que nosotros seamos perdonados a través de su muerte, lavados con su preciosa sangre, limpios y tener derecho por su salvación a entrar en el reino de los cielos. ¿Quién cree esto? Todos debemos de creer que el Evangelio es ese, porque Cristo es el que nos está llamando. Si creemos esto, si creemos todo esto, estamos en el reino de los cielos, es decir, ya estamos en la iglesia de Cristo. Pero para poder entrar en el reino de Dios es necesario aceptar el evangelio que Cristo vino a predicar. Cristo dijo en cierta ocasión en el evangelio de Juan en el capítulo 3, versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Si creemos en Jesús, si creemos que Jesús, por lo tanto, hemos sido perdonados y hemos sido lavados por su gran poder, porque Jesús dijo, yo soy la vida, la muerte, yo soy la resurrección. La invitación del Señor este día es para que cada uno de nosotros comencemos a servir y no a ser servidos. En Mateo 20, en el versículo 2, el Señor dueño de la viña llama a sus obreros, pero los llama a servir. No los llamó a descansar o que se fueran a sentar, sino que les dijo, vayan a la viña a trabajar.
los llamó a trabajar. El que quiera ser el primero, dijo Jesús, será vuestro siervo, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino a servir y dar su vida por rescate por cada uno de nosotros. ¿Cuál es el ejemplo de una vida de servicio? El ejemplo es servir. Ese es el llamado para que sirvamos en la iglesia. ¿Qué hemos hecho por la iglesia, como les dije anteriormente? O mejor dicho, ¿qué hemos hecho en la viña del Señor? El llamado es para que trabajemos en la viña del Señor, para que trabajemos en la iglesia, para que trabajemos en la comunidad. ¿Qué hemos hecho durante esta pandemia por la viña del Señor? ¿Qué hemos hecho al darnos cuenta que hay personas de la tercera edad que por la pandemia han sido los más afectados y nosotros hemos ignorado? ¿Qué hemos hecho por los vecinos que tal vez viven solos y no tienen el sustento y vemos el sufrimiento en la comunidad y no hacemos nada? ¿Qué hemos hecho nosotros para poder traer almas a Cristo? Cristo nos llama, Cristo nos ama y así como me ama a mí, también lo ama a cada uno de ustedes. Pero yo no voy a la iglesia porque tengo pecados. ¿Qué Cristo dijo? ¿Qué le dijo a Nicodemo? Que para nacer de nuevo hay que ser lavados con agua. Cuando nosotros los bañamos porque venimos sucios de cualquier lugar, que hemos trabajado por horas, venimos y los lavamos, los bañamos. ¿Cómo usted se siente después de recibir un baño con agua fresca? Limpio. Asimismo, Jesús nos invita a través del bautismo a que nosotros los revistamos de su sangre, de su poder, de su gloria, y Él nos limpia. Asimismo, Él viene, los lava con su preciosa sangre, con su preciosa agua, y nosotros quedamos limpios nuevamente. Asimismo, es que Cristo quiere que nosotros seamos. Pero cuando lleguemos a la iglesia, que hagamos algo muy importante. Nosotros tenemos un programa de radio, y a mí me gustó mucho las palabras que escribió en dicha ocasión cuando estábamos hablando de la parábola del hijo pródigo. Porque también esto se hace semejanza a muchos de nosotros, que Cristo, la parábola del hijo pródigo, si ustedes se recuerdan, el hijo mayor tuvo recelos. Cuando el padre ve que el hijo menor regresa, el padre se alegra, se llenó de gloria, se llenó de amor, de alegría, al ver que su hijo, que él pensaba que estaba muerto, había resucitado. Volviendo a lo que es los obreros de la viña, recordemos que el que sintió también celos fueron los primeros que fueron contratados a las 6 de la mañana. Los que fueron contratados a las 6 de la mañana, cuando vieron que el patrón estaba saliendo a cada rato a buscar obreros, ellos pensaron que ellos iban a ganar más por haber comenzado o por haber estado en la línea de trabajo desde muy temprano. Pero aquí vemos lo que la gracia y el poder de Dios que se nos muestra es, como dijo la palabra del Señor, que los primeros serán los postreros y los postreros serán los primeros. O sea, solo porque a mí yo me lleve bien con mi jefe y mi jefe me tenga como tu mano derecha, no quiere decir que a mí me va a pagar tal vez más que los otros. Ahí se ve la justicia que Dios hace. Asimismo, muchos de nosotros tenemos que porque llegó el hermano, el nuevo hermano, no le vamos a dar nosotros la bienvenida. Y no solamente pasa en las iglesias, eso pasa en todo trabajo. Por ejemplo, ahora que el condado de Montgomery está pagando $15 la hora, y todos quienes creen ustedes que están renegando, como decimos así en la palabra, todos los que tienen ya tiempo de estar trabajando, que comenzaron ya 20 o 15 o están ahí por 10 años, que ellos han comenzado trabajando desde $7, $8 y así poco a poco han llegado. Y llega uno nuevo sin saber nada y se le ofrecen $15. Ahí es la injusticia. Ellos dicen, bueno, ¿y ustedes por qué me están pagando tanto? Pero ellos no tienen la culpa. Ellos no tienen la culpa de que hoy en día estén pagando $15 la hora y usted le haya costado trabajar tanto para llegar a donde está. Pero es cosa del Señor. Nosotros no podemos decir, entonces, así mismo es en la casa del Señor. Así mismo es en la viña del Señor. El Señor le dice, yo con mi dinero puedo hacer lo que yo quiera. Yo le puedo pagar al que vino a trabajar solamente 1 hora, le puedo dar un denario, así porque el dinero es mío. Yo por eso, ¿o al caso estoy haciendo algo malo? Si con ellos ya había hecho un contrato, cuando usted viene también, vean ustedes lo importante de los contratos. A los primeros les dijo, fue a los únicos que les dijo, les voy a pagar un denario. A los otros lo que es justo. Cuando usted va a firmar una aplicación para un trabajo, usted le dice en cuánto va a pagar. Pero si de repente viene otro
que llegó tal vez más tarde que usted y le dicen, le voy a pagar diferente, usted comienza, ¿cuánto te van a pagar a ti? Cosa que no nos interesa, como le dice el dueño del viñero, eso a ustedes no les interesa, cuánto yo voy a pagar, es mi plata, es mi dinero. Y si él salió a buscar gente, salió a buscar obreros, porque la viña, las uvas ya se le estaban madurando, ya se iban a malograr, entonces por lo tanto, él necesitaba que gente le ayudara para poder venir a trabajar a la viña. Asimismo es el llamado donde Dios nos llama a cada uno de nosotros, hermanos, para que trabajemos, para que nosotros construyamos una iglesia digna, para que nosotros a través del Espíritu Santo seamos revestidos y podamos sentir la presencia del Señor. Estas palabras con las que voy a finalizar fueron para mí muy sabias y fueron escritas para el programa del 31 de julio y fueron escritas, pero yo las he colocado como palabras de exhortación a la unidad y al trabajo pastoral en nuestra viña, o mejor dicho, en nuestra iglesia, con nuestra familia y con nuestra comunidad. Estas palabras las escribió nuestra queridísima pastora Yolanda Pupo Ortiz. Y para mí son algo que me llenaron mucho mi corazón y que se las quiero leer este día a ustedes por si no han tenido la oportunidad de haber escuchado el programa. En la casa, ella comienza y dice, en la casa de nuestro Padre hay abundancia para todos. En la casa de nuestro Padre hay abundancia para todos. Hay abundancia para usted, para usted, para usted y para mí. En la casa de Dios tenemos todo. No dejemos que los celos nos amarguen y dividan la familia de nuestro Señor. Seamos vigilantes de nuestros sentimientos y no dejemos los celos entrar en nuestro corazón. Y eso nos puede pasar a todos. Nos pasa en la familia cuando llega un pariente nuevo o con nuestros propios hermanos y hermanas. ¿Por qué a él le dan esto o a él o a ella y a mí no? Nos pasa en la iglesia cuando nos parece que se le está dando a los que llegan nuevos posiciones que eran nuestras. A veces creemos que somos dueños de las posiciones porque hemos sido fieles y por lo tanto las merecemos. Como personas humanas que somos, a veces podemos sentir esos sentimientos, recalca la pastora Yolanda, pero esos son los momentos en los que tenemos que recordar y sentir quiénes somos, que tenemos que reclamar nuestra fe. ¿Y qué dice nuestra fe? Que Dios es amor y nos ama a todos, que somos el cuerpo de Cristo y que todos somos sus miembros. Y que los miembros se ayudan unos a otros y se regocijan cuando todo va bien. Así dependemos los unos de los otros, que nos necesitamos y por lo tanto debemos unirnos y pedir al Señor que nos ate bien fuerte con su infinito amor. ¿Verdad? Démosle un fuerte aplauso a la pastora Yolanda por esas hermosas palabras que yo sé que nos exhorta y yo se las traje a cada uno de ustedes. Bendiciones, gracias por la oportunidad, que el Señor los bendiga y recordemos siempre a trabajar, a ser buenos obreros porque Cristo nos necesita y nos está esperando.